Por la zona izquierda, quedó solito, con velocidad, con potencia, llegó mano a mano con Dervis, la cruzó, no pudo definir Osvaldo Díaz. El pito arriba y rozaba. ¡Gol de Nacional! ¡Sí! La respuesta inmediata del equipo tricolor de Mario Brero, volcado por el sector izquierdo, la asistencia del Ratón Román, trabajando esta pelota para el Pito Chiquitín. El Pito Chiquitín, número 10, volcado para también el zurdo, levantó la vista, cruzando de izquierda a derecha. En paralela al pórtico de Bordá, de cachetada, apareció el hombre de la vincha blanca. Julita y Razábal mirando las preferencias, tirando besitos. Y Razábal 1-0 para el Trico. ¡Sí! El gol se produjo A los 3 minutos de la primera etapa. ¡Cota! Le estábamos hablando de un gran partido, de ida y vuelta. Si le estábamos comentando la jugada que había hecho Martín García al cruzar esa pelota y Osvaldo Díaz no llegó por centímetros. De esa misma pelota, de ese mismo rechazo, de esa pelota que nace por el sector izquierdo. Otra vez el contragolpe de Nacional. La defensa de Olimpia mal parada, no estaba Bonet, no llegaba Velázquez. Picó el ratón, levantó la vista, la cruzó. La pelota que llega al segundo palo. Allí aparece Irrazábal, le cachetada con la pierna derecha, la clava al techo del arco. Señores, tempranito, en un partido emotivo, en un partido de ida y vuelta, Nacional pasa a ganar 1-0 el partido. Al Torito, Bogado en zona de ataque y para el contragolpe despejó a Acuña que venía cerrando. El Toro la mató contra el Pedro, piso para que Rodríguez salió a Bordá. ¡Gol de Nacional! ¡Sí! Tocó muy mal la pelota por el medio, apareció como un fantasma, Torito Bogado, muy bailoteando por el medio. La pelota a los 16:50 de Bordá, del Chiquitín número 9, Portachón como es, levantó la vista. La pelota muy cerca de la pierna derecha de Bordá al fondo. El 2-0 para el Trico, sí. El gol se produjo a los 37 de la primera etapa. Lo que le estábamos diciendo, qué cómodo se siente Nacional jugando de contra. Y otra vez el pelotazo metido en profundidad para la corrita del Torito. Apareció forcejeando, poniendo el cuerpo, ganando la posición y sobre la marca. Prácticamente allí se lo venía trepando de atrás. La tocó suave ante la salida del arquero Bordat. Roza en el golero. De a poquito, lentamente, en cámara lenta se mete esa pelota dentro del arco. De contra apareció el Torito para que Nacional pase a ganar el partido por 2-0. Gol 197 del torneo clausura, tercera anotación de Cristian Bogado en la competencia. Dani, flecha Dani. Gran pelota arriba, la manda para el sector izquierdo para Ratón Román, una de las armas temibles que tiene el equipo de Mario Brero. Bueno, talmente la marca de Velázquez, hizo los 16:50, saca de remate, tiro colocado. ¡Gol de Nacional! Una de las armas que tiene el Trico, volcada por el sector izquierdo, jornada inspirada para este Ratón, relamiéndose como mirando el más rico de los quesos, volcado por punta zurda, cimbreando, quebrando la cintura, la puso por el medio, con qué elegancia, con qué prestancia al gourmet grande del fútbol. El Ratón lo mira a Bordar, clava esa pelota al palo opuesto del guardián de para uno, el 3-0 para el Trico. El gol se produjo a los 43 minutos de la primera etapa. No les mentía, no exageraba cuando le decía que Nacional se divertía, se daba una panzada, un banquete con la defensa de Olimpia. Y aquí apareció el Ratón Román en un contragolpe y otra vez uno de los tantos contragolpes por el sector izquierdo. La bajó Román, lo encaró mano a mano Velázquez, le ganó con una facilidad enorme, la enganchó hacia el medio. Velázquez quedó fuera de foco. Gamarra intenta el cruce, tarde, ya le había pegado el Ratón Román al palo izquierdo. Golazo del Ratón. Nacional gana por 3-0. La primera sorpresa paraguaya. La pelota arriba, la manda larga y con Jiménez llegando a rotar Franco que se puesta por el derecha. Ya está la marca del defensor tricolor resiste. Franco recostado por ese callejón. Lo persigue Lugo, viene el centro, pelota arriba por medio. Se agazapa cabezando Mesa, venta remate. Tocando el Toro. Adelanta para sí, tiro colocado. ¡Gol! ¡De Olimpia, sí! Aparece la asistencia notable. Genial del Toro Acuña para el que la dijo, sí,
el penadito, sí, volcado por el sector izquierdo. Remate de zurda, cruzado por opuesto de Gómez. Y coloca el descuento para el equipo de Para Uno, sí. El gol se produjo A los 6 minutos de la segunda etapa. De una buena llegada de Olimpia, con Franco metiendo el centro, con el rechazo defensivo, con el toque rápido, la presencia de Acuña, tras el rebote amagó sacar, el remate al arco, no, la tocó por izquierda, lo dejó solito así, que con remate cruzado, fuerte y abajo, derrota a Lerlis Gómez. Olimpia sueña que se puede. Se lo persigue para marca, busca llevarse la presencia de Morini, está Franco Sábila, el chiquilín, miro centro, pero arriba por medio, Nico, cabezazo por el centro. ¡Gol! ¡Gol! ¡De Olimpia, sí! Y aparece por el sector izquierdo, peleando la pelota, imposible el rebote que queda revoleando por el medio. El Tato García extiende el botín zurdo, señores, increíble, dice el Cacho. Ahí estuvo el Tato García para el segundo del equipo de la Franca Negra, sí. El gol se produjo A los 9 minutos de la segunda etapa. Les decíamos que Olimpia era una tromba, que salió a buscar arriba el partido, y otra vez Franco por el sector derecho, y otra vez el centro, otra vez el rebote defensivo, a rearmar el ataque, la pelota que vuelve a cruzar el área de Nacional, intento fallido del cabezazo, la pelota que queda peinada a disposición del Tato, que arrancaba y llegaba en el segundo palo, se lanzó, la clavó de zurda, señores, acortó Olimpia, gana Nacional 3-2 y sufre la Academia. con Geronante durante después del brindis. No te pases, no te pasa, coño, no te pases.